que les compartí, ya han habido varios comentarios. Uno de ellos, por Julián Gómez, estaba preguntando cómo empezar a mirar PPO, GRPO, DPO, y yo compartí las ideas de que pues es importante primero que todo entender los principios detrás de todo eso. Y eso es el aprendizaje por refuerzo, el reinforcement learning. Hay que aprender fundamentos. Es un tema complejo y podría ser el tema de un semestre entero solo profundizar eso. Justamente hoy vi un chiste que alguien puso acá de compren este libro aunque necesitan endeudarse, pero el autor lo ha compartido, así que lo está regalando libremente. Es un libro antiguo, pero sacaron una segunda edición hace pocos años y es un buen recurso, pero es muy denso, es muy denso. Eh, Sin embargo, es un buen recurso si quieren profundizar sobre qué es el reinforcement learning. Más allá de eso, quiero compartirles el recurso que les había comentado, que es Parlina, una plataforma de aprendizaje adaptivo, dinámico, multimodal y autónomo, desarrollado con IA agencial. Acá monté rápidamente un curso sobre reinforcement learning para poder entender algunos de estos principios. Les voy a compartir acá parte de eso rápidamente. Los principios fundamentales del aprendizaje por refuerzo son lo que es un agente, que es un poco diferente a como uno piensa un agente de un LLM, que es un ciclo que usa herramientas para obtener una meta. Es algo parecido pero diferente. Un entorno y un sistema de recompensa. El agente lo que hace es tomar decisiones sobre qué acciones tomar basado en percibir el entorno y aprender de la experiencia. El entorno en sí es con quien el agente interactúa, que puede ser un oponente, puede ser unas reglas, puede ser básicamente el contexto en el que está operando el agente. Y la recompensa es una señal numérica que castiga o premia según los resultados de las acciones, que lo que las acciones hacen es cambiar de un estado a otro estado. Y entonces esa transición de estados trae en sí una recompensa. Acá hay una descripción matemática, no hay que intimidarse, no es tan compleja. Esto está hablando de lo que se espera tener de recompensa y es una combinación de la recompensa inmediata del siguiente punto en tiempo, por eso acá estamos en t y acá estamos en t más 1. Entonces ese siguiente paso, ese siguiente momento en el tiempo viene con una recompensa. Ya para mirar más allá del siguiente paso, para mirar el segundo paso que sigue, esto ya sería t más 2, tendría también una recompensa, pero con un factor de descuento. Y así se sigue iterativamente. Se puede expresar como una suma infinita desde el 0 al infinito de la recompensa de un paso multiplicado por un factor exponencial de el descuento. ¿Qué significa eso? Digamos que el descuento sea bien bajo cuando esto se multiplica por sí mismo dos veces o una vez. Va a rebajar mucho la recompensa del segundo y aún más la recompensa del tercer paso. Así que se va a priorizar la recompensa inmediata. Mientras que si el gamma es 1, entonces le va a dar peso igual
a la recompensa inmediata y a la siguiente y a las que vienen después. Esta manera equilibra lo que es una recompensa inmediata, si el gamma fuera bajo, con un énfasis en recompensa a largo plazo, que es si el gamma fuera bien alto. Normalmente lo que uno busca hacer es maximizar la recompensa cumulativa a través del tiempo, no solo lo que uno se gana inmediatamente. Entonces acá se definen varios términos y se da un ejemplo. Digamos, un ejemplo de un agente podría ser una robot de aspiradora. El entorno puede ser la casa, los obstáculos, dónde está la tierra. El estado incluye los datos de sensor, dónde está la aspiradora, el nivel de batería, si se ha detectado mugre. Las acciones pueden ser las diferentes direcciones en cuál moverse, si ejercer una acción de limpiar o devolver a el lugar de carga, al dock. Y ya la recompensa pueden ser un sistema de puntos como una premiación de 10 puntos por recoger mugre, una multa de 1 punto por chocarse contra una pared o una multa de 5 puntos por descargar la batería antes de regresar. Así que con esto uno puede definir un sistema que describe ese tipo de agente. Hay diferentes tipos de entornos determinísticos en que uno siempre va a saber el resultado de una acción, como en un juego como ajedrez, o estocástico, donde hay un factor aleatorio, como el de jugar con dados o algo así, en las que uno no puede tener una certeza de los resultados de una acción. Esto es 100% determinístico, esto es completamente aleatorio, muchas veces es algo entre las dos cosas, estocástico pero con algún nivel de determinismo. Puede ser completamente observable, que la gente ve el estado, o puede ser parcialmente observable, como en un juego en el que uno no ve las cartas del oponente. También uno puede describir el espacio de estado o de acciones como algo discreto, que son solo ciertos valores que se pueden tomar, o continuo, que es más como un movimiento a través del espacio, que es más que simplemente diferentes casillas de donde pueden ir las piezas. Acá hay una ilustración que se generó sobre lo que les comenté de la gente siendo el software de la aspiradora, el entorno siendo el espacio en el que se está moviendo, los obstáculos, los estados y las diferentes señales de recompensa o de multas. Acá se habla sobre algunos retos de las recompensas escasas o de incentivas que no están alineadas con lo que se desea, o de hacer overfitting, de básicamente aprender comportamientos incorrectos. Y ya, esos son los 3 componentes principales, el agente, el entorno y la recompensa. Luego podemos mirar lo que es un Markov Decision Process, y esto ya es una descripción matemática que es el fundamento del Reinforcement Learning. Markov se refiere a la propiedad Markov. No sé si han escuchado, hay muchas cosas relacionadas con Markov, pero en resumen se puede describir como que el futuro solo depende del estado actual y no de la historia que le hizo uno llegar a ese estado. Así que simplemente conociendo el estado uno puede modelar el espacio de probabilidades del estado en el que uno está, sin importar cómo uno llegó a ese estado. Entonces, los componentes de un Markov Decision Process son el conjunto de los estados,
el conjunto de las acciones que uno puede tomar, una función de probabilidad de transición. Acá es donde llega en juego qué tan estocástico sea. Digamos que tenemos una transición estocástica de si uno está en una habitación y uno abre la puerta, uno tiene 90% probabilidad de llegar a la otra habitación o un 10% probabilidad de que la puerta se atascó. Como pueden ver acá, si no están familiarizados con este tipo de expresión, es un tipo de probabilidad de algo dado, y esa es la barra vertical, otras cosas. Entonces, esta es la probabilidad de llegar a un nuevo estado S', dado el estado S y la acción A. Así que uno puede modelar cuáles son las dinámicas para transicionar de un estado al otro, dado alguna acción. Tenemos la función de recompensa, que es la retroalimentación numérica, que puede ser un premio o puede ser una multa, y eso es lo que le da al sistema la señal necesaria para aprender qué es lo que debe hacer. Y ya hablé sobre gamma, que es el factor de descuento, que es lo que va a calibrar si el énfasis es más el beneficio inmediato o el beneficio de largo plazo. Como les comenté acá, 0 es solo le importa lo inmediato, 1 le importa el futuro, y casi 1 es, digamos, un equilibrio entre el futuro, pero le importa un poquito más lo que viene a corto plazo. Y luego se usa mucho el ejemplo de lo que llaman un grid world, un mundo de una matriz en las que uno puede empezar algún lugar, tratar de llegar a una meta. De pronto hay algunos obstáculos y hay unas multas por moverse para que no se ponga a mover en ciclos innecesariamente, y así entonces puede aprender una ruta óptima para llegar a donde quiere llegar. Listo, ahora empezamos a hablar sobre policies. Policy se traduciría en este caso como una política o la norma o la táctica, que es como las reglas de qué hacer. Acá se usa la letra pi griega, de A dado S, o sea, según la política, según la norma, qué acción tomar si uno está en algún estado. Entonces, eh, pueden haber diferentes tipos de políticas determinísticas, donde siempre se escoge la misma acción dado un estado, o estocástica, que se escoge de manera probabilística. Uno tiene de pronto una preferencia, pero todavía puede explorar aleatoriamente otras opciones. Entonces, la meta en el aprendizaje por refuerzo es encontrar la política óptima que maximiza la recompensa cumulativa esperada. Este expected viene de la estadística, que es como el promedio, es lo que uno espera dado el análisis estadístico, cuál sería el promedio de la recompensa cumulativa dada la política. Para llegar a cumplir esa meta, se miran cosas como funciones de valor, los value functions, que pueden ser basadas en el estado, que es qué tan bueno es estar en este estado, cuál es el beneficio, cuál es la ventaja o la desventaja de estar en este estado. O action value function, que es cuál es la recompensa esperada estando en un estado de tomar alguna acción.
Básicamente, ¿qué tan bueno es tomar esta acción en este estado? Esto sería el Action Value Function. Con estas dos uno puede calcular lo que llaman los Optimal Value Functions, que sería cuál es el valor máximo que se puede obtener de un estado o cuál es el valor máximo de tomar alguna acción en algún estado. Ese es el Q-star. Entonces así uno puede determinar cuál es la política óptima, si uno puede calcular y anotar y aprender todos los valores de las recompensas máximas de cualquier estado o de cualquier acción. Algunas ecuaciones que describen esto matemáticamente, basado en la suma de las políticas y las probabilidades de la transición de estados y las recompensas y los factores de descuento. Y eso se usa con diferentes algoritmos como Q-Learning, que son populares para optimizar estas políticas. Entonces, así podemos entender que, digamos, el valor de un estado es la recompensa inmediata más el valor descontado, según gamma, del siguiente estado con el promedio de todas las posibilidades. Eso es básicamente una introducción a los Markup Decision Processes. Luego podemos entender qué son esos policies y qué son los value functions. Un policy function, como había comentado, es la probabilidad de tomar alguna acción en un estado. Eso es lo que define las reglas de la gente. ¿Qué es lo que va a hacer dependiendo de la situación? Que puede ser determinístico o estocástico, como comentamos. Ya hablamos de los value functions. Esto solo está entrando más en detalle, hablando sobre también las funciones óptimas que vimos, el optimal policy, optimal value functions, y cómo se relacionan, y algunos ejemplos. Ya con todo eso podemos entender dos diferentes paradigmas. Una que se llama On-Policy Methods, que es aprendizaje del comportamiento actual. Una gente que está aprendiendo de sus propias acciones a medida que las está tomando. Acá podemos ver el primero de estos algoritmos que vimos en esas sopas de letras, que es el Proximal Policy Optimization, que es un algoritmo de On-Policy Learning. Como mencioné, On-Policy es cuando la gente mejora su estrategia de toma de decisiones usando las acciones que el mismo agente está tomando o ha tomado. Entonces, esto es algo que principalmente se basa en inicializar una póliza, un estado inicial de reglas, interactuar con el entorno usando esa póliza, se recolectan los datos de los estados y las acciones y las recompensas, se calculan las recompensas cumulativas y las ventajas de los datos que ha coleccionado, y con esos cálculos actualiza la política, actualiza las reglas usando algún método como de cálculo de gradiente, y se puede entonces desechar los datos que ya usó para esa iteración de actualizaciones, y luego se actualiza, o sea, ya con la nueva política se repite interactuar con el entorno con la nueva política.
ese proceso continúa hasta que la política llegue a una estabilidad de una buena solución. No se pueden reutilizar los datos viejos porque esos datos estarían generados por una versión antigua de la póliza. Por eso acá se tienen que botar los datos. Estos datos ya no sirven porque fueron los datos de la póliza anterior. Y como estamos aprendiendo on policy, es que estamos aprendiendo cuáles son los resultados de la nueva póliza. ¿Cuáles son los póliza no política, la nueva norma? ¿Cuáles son los resultados de las reglas que tenemos? ¿Qué tan buenas son? ¿Cuáles son los datos que esas reglas generan? Por eso tenemos que botar los datos viejos cada vez que la actualizamos. Esto habla de la matemática, de calcular el gradiente, es como el diferencial multidimensional, para ver cómo ajustar los pesos de la política, de las reglas, para poder mejorar la recompensa estimada. Un ejemplo, enseñando a un robot a caminar, uno empieza con reglas aleatorias, se cae rápidamente y uno va grabando todo estado, acción y recompensa, uno analiza los datos, mira las acciones que dieron más ventajas y las que dieron menos desventajas y se actualiza la norma para mejorar la posibilidad de mejor rendimiento. Ya que la norma está un poco mejor, se intenta de nuevo con la nueva norma y se repite hasta que el robot pueda caminar. Como mencioné, cada vez que la norma mejora, uno necesita generar nuevos datos con la nueva norma. No se pueden usar los datos viejos porque esos son datos generados por las reglas anteriores. Entonces, PPO es uno de los algoritmos on policy más exitosos. El Proximal Policy Optimization lo trajo OpenAI en 2017. Se usa mucho por su simplicidad, su estabilidad, su rendimiento. Y tiene un concepto de clipping que agrega algo de estabilidad. Este clip limita cuánto se puede cambiar, porque antes a veces se cambiaban las cosas tanto que no llegaba a una solución. Y también tienen una manera de usar varias tandas de entrenamiento con los mismos datos, algo que pues como les acabo de comentar normalmente no se hace con on-policy, pero lo hacen de una manera limitada acá para diferentes tandas. Ese es el PPO, acá es como el algoritmo simplificado para que puedan entender un poco de qué se trata. Hay ventajas y desventajas. Más que todo las ventajas son la estabilidad y la seguridad, que uno puede tener una predictibilidad cuando sea muy importante, como en carros que se manejan de manera autónoma, cuando el control continuo es muy complejo, como movimiento robótico, cuando es muy fácil coleccionar los datos o muy barato, como en entornos simulados, como en videojuegos o simuladores de física, o cuando uno quiere simplicidad. No es bueno usarlo cuando las interacciones con el entorno son caras, como con hardware en la vida real, o si uno quiere apalancarse en datos históricos grandes, porque si es on policy no puede usar datos antes de la creación de la nueva versión de las normas.
o cuando uno quiere llegar a algo rápidamente. Esto entonces da una introducción a PPO. También acá menciona una librería que está disponible para usar Reinforcement Learning. Es algo que se podría cacharrear. Y para poder implementar esto sin escribir el código desde cero, simplemente usando una librería. Listo, ahora cambiamos a Off Policy. Off Policy, en contraste, ofrece una alternativa poderosa que permite que los agentes aprendan sobre un target policy, o sea, unas normas objetivo, usando datos coleccionados de una norma diferente, que se llama el behavior policy. Entonces acá se pueden manejar esas dos normas, la norma que se está tratando de aprender y la norma sobre la cual uno tiene datos. Esto permite el uso histórico de datos, siendo algo entonces mucho más eficiente en cuanto a los datos. Entonces acá podemos mirar diferentes técnicas como el DPO, Direct Preference Optimization, que es un tipo de Off Policy Method. Entonces acá se habla matemáticamente del PyTarget y el PyBehavior, que son las dos normas sobre las que queremos mejorar o evaluar, y la otra norma que generó los datos que estamos usando. Es mucho más eficiente, es mucho más escalable, tiene algunos retos. Si hay una diferencia en los estados, en las diferentes normas, en los datos que los generaron, pero en general es algo más favorable. Q-Learning, que vimos antes, es uno de los algoritmos que más se usan para off-policy. Y acá está una descripción matemática, como habíamos visto, del Q-star, que mira cómo seleccionar las acciones más ventajosas y cómo eso se relaciona a la norma que uno está tratando de aprender. Otro algoritmo es lo que llaman Deep Q Networks, que lo extiende el Q-Learning con Deep Neural Networks. Es más complejo, pero es algo más reciente. Entonces acá se habla sobre DPO, algo relativamente reciente, que usa datos de preferencia humana como si fuera un supervised fine tuning. Uno tiene ahí qué es lo que los humanos prefieren, sin necesitar modelar una recompensa matemática o usar un aprendizaje por refuerzo. DPO es como algo que sobrepasa o salta al lado el aprendizaje por refuerzo clásico. El RL tradicional con el Human Feedback, pueden haber escuchado esto, Reinforcement Learning from Human Feedback, involucra tener las preferencias humanas con pares de salidas y tener un modelo de recompensa que pueda predecir las preferencias, y se usa Reinforcement Learning como con PPO para optimizar la póliza bajo esa recompensa modelada, pero eso es complejo y es inestable. Entonces DPO lo simplifica
saltando el modelo de recompensa y el aprendizaje por refuerzo enteramente. Lo pone como un problema de aprendizaje supervisado directo. Se colectan los datos de preferencia, se modelan las elecciones humanas y en vez de tener que aprender un modelo de recompensa y optimizar una póliza, DPO directamente optimiza lo que se espera tener de recompensa acumulativa. Esto se usa, por ejemplo, para hacer fine tuning de un lenguaje de modelo, donde tenemos un par de outputs y una preferencia humana en la que se prefiere la que es más cordial. Entonces acá podemos computar las probabilidades y optimizar la póliza para mejorar la probabilidad relativa de esta respuesta sobre la otra, y eso se repite por todos los pares de datos. Los beneficios son la simplicidad, que no se necesita modelar la recompensa, la estabilidad, que hay menos riesgo de overfitting, la eficiencia y que es completamente offline, se usan los datos de preferencia estáticos. También tiene sus limitaciones, dependen de una norma de referencia que no debe ser muy lejos de una norma óptima, o si no las preferencias quizás no la corrijan bien. Uno necesita empezar con un modelo bueno, quizás con SFT, que quizás hayan sesgos en los datos, uno está limitado por los datos, y que como no hay interacción con el entorno, hay una exploración limitada, no puede explorar más allá de lo que están en los datos. Entonces DPO es bueno para hacer ajustes finos, no para descubrir comportamientos nuevos. Acá se habla más sobre off policy. Acá hay una sección sobre importance sampling y policy updates. Ya hablamos sobre off policy learning. Esto habla sobre calcular la recompensa bajo una norma, pero solo tenemos muestras de otra norma. Todavía podríamos calcular las cosas, y sí, usando lo que se llama importance sampling, que recalcula cada muestra basada en la probabilidad relativa de la norma. Entonces esto se usa en reinforcement learning para diferentes componentes, trajectory weighting. Se usa en métodos de policy gradient. Estos ya son temas más profundos y matemáticos, no son fundamentales para entender los principios, pero uno puede empezar a entender un poco sobre el importance sampling. Y acá hay un pseudocode para poder implementarlo. Finalmente, podemos ver algoritmos de optimización de póliza modernos. Ya hablamos sobre PPO. Esto entra en detalle sobre PPO y el clipping, la estabilidad, el pseudocode. Ya hablamos sobre DPO y cómo usar las preferencias humanas y no tener que modelar la recompensa. Y acá tenemos GRPO, que fue lo que se resaltó en estos papers que vimos, el Group Relative Policy Optimization, que se enfoca en apalancar el rendimiento relativo dentro de grupos de trayectorias, que es muy efectivo en sistemas multiagentes y en lugares donde la retroalimentación comparativa es más confiable o disponible que las recompensas absolutas. Enfocarse en las mejoras relativas en vez de valores absolutos es lo que hace que GRPO tenga estabilidad en el entrenamiento, que sea algo robusto, sobre todo cuando las señales de recompensa son ruidosas o escasas o difícil de definir.
Entonces acá habla sobre por qué el rendimiento relativo es importante, qué son los grupos de trayectorias, que son básicamente episodios generados bajo condiciones similares, como el mismo entorno, el mismo tiempo, el mismo equipo de agentes, y mirar qué tan mejor o peor una trayectoria es comparada a otras en su grupo. Acá entonces describe el algoritmo, está toda la matemática, las ventajas y las motivaciones. Funciona bien con datos de orden o de preferencia, como los datos de retroalimentación humana. Tampoco requiere recompensas absolutas precisamente definidas, solo su rendimiento relativo, una comparada a la otra. Es más robusto, es más estable. Por eso ha sido un algoritmo muy popular. Acá está hablando sobre entrenar agentes en un juego de múltiples jugadores y cómo se simularía eso. Acá lo comparamos con PPO y DPO. En PPO tenemos la recompensa absoluta que vimos, ese modelo matemático. Con DPO vemos las preferencias en pares. Con GRPO miramos el rendimiento relativo dentro de grupos. Lo que usamos para el baseline en PPO es el value function, que vimos que es qué tan bueno es estar en este estado o qué tan bueno es tomar esta acción en este estado. DPO no tiene baseline, el baseline de GRPO es el promedio del grupo. PPO es mejor para entornos que tienen recompensas muy claras. DPO para apalancar datos de preferencia que se consiguieron externamente. Y GRPO es mejor para sistemas multiagentes, comparaciones en batch, retroalimentación estructurada. Acá se dice que GRPO puede ser una generalización de DPO para agrupar las comparaciones en vez de simplemente mirarlo en pares, sino mirar en grupos. Es más que suficiente por ahora. No necesitamos un curso entero en RL, por lo menos no en este momento, pero quería darles una orientación porque es un tema diferente. RL se considera la tercera rama de aprendizaje automático, más allá del aprendizaje supervisado o el aprendizaje no supervisado. Eso quizás puede ayudar a orientarlos un poco sobre qué significan esas siglas, qué significan esos conceptos del aprendizaje por refuerzo, las recompensas, qué son los policies, y quería darles la introducción a la plataforma de Parlin. La ventaja de esta plataforma es que uno puede crear un curso a la medida, incluso lo pueden hacer en español. Si quieren profundizar, digamos, sobre GRPO, solo es que digan introducción a GRPO en aprendizaje por refuerzo, y al decirlo en español va a generar el curso en español. Esto genera la taxonomía de conocimiento para la ruta de aprendizaje sobre lo que uno quiere aprender. Y ya, uno puede ver los fundamentos del aprendizaje por refuerzo, lo que ya habíamos visto, los conceptos básicos del aprendizaje por refuerzo. Esto analiza los temas, los objetivos de aprendizaje y ya ahí va rápidamente sacando, en este caso en español, el mismo curso que habíamos visto. Va haciendo streaming, acá se muestran las ecuaciones y se muestran las tablas y los callouts. Además de esto, tenemos la ventaja de poder presentar información multimodal. Se generan imágenes que pueden ir con el contenido para ayudar a entender los diferentes conceptos. Y uno puede entonces también entender todos los otros temas más a fondo. Acá esto es un curso específico sobre GRPO, entonces se puede profundizar más sobre cualquier tema, mirar algún tema en específico, algún subtema en específico sobre cualquier cosa que queramos aprender. Así que voy a estar compartiendo esta plataforma para que todos puedan aprovechar de esto. Lo voy a hacer en tandas, empezando por las personas que están interactuando y haciendo las tareas para que tengan
acceso temprano y así recibimos retroalimentación y podemos seguir mejorando la plataforma y vamos invitando a más personas.